Si esto no nos hace volver a la idea en que el Banco de Canadá se toma en serio la reducción de la inflación, no sé qué lo haría. Así lo dijo J. Chao Murray, analista del mercado de Monex Canadá, ante la subida de tasas de interés en referencia en 100 puntos básicos, algo que no se veía en más de 2 décadas en la nación norteamericana. Pero no debemos olvidar que ya a mediados de junio, la Reserva Federal estadounidense había elevado su tipo de interés en 75 puntos básicos, con la promesa de continuar con esta política para controlar la inflación desbordada. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie, de las otrora naciones ricas y poderosas, se encuentra acorralado y con los bolsillos cada vez más vacíos. ¿Es inminente una recesión en Norteamérica? Veamos qué dicen los expertos. Voz de la Patria Grande. A mediados del mes de junio, la Reserva Federal estadounidense tomaba una decisión muy difícil para su economía, que últimamente se ha visto golpeada ante un escenario incierto y una política errática desde la Casa Blanca, que se ha dedicado más a influir en otros países que en resolver sus asuntos domésticos. En una rueda de prensa ofrecida por el presidente de la Fed, Jerome Powell, se anunció la subida de las tasas de interés de referencia en 75 puntos básicos, algo que sorprendió al mercado que ya venía vapuleado por la inflación, lo que se traduce en un impacto para la población que ya está viviendo tiempos que huelen a recesión. Pero no son solo las deficientes políticas de Biden las que tienen a la economía contenida. Hay un movimiento inflacionario general que está afectando particularmente a Occidente y muy especialmente a los países que, sancionando a Rusia, terminaron afectando sus propias estructuras económicas, autoflagelándose mientras nadie se los agradece. Este 13 de julio pasado, el Banco de Canadá elevó su tasa de interés principal en 100 puntos básicos en un intento por aplastar la inflación, que venía galopante en la nación del norte, sorprendiendo a los mercados y convirtiéndose en el primer país del G7 en hacer un alza tan agresiva en este ciclo económico. Indicamos que estábamos preparados para ser más contundentes. Hoy fue más contundente. Estas fueron las palabras del gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, en una conferencia de prensa realizada después de la decisión, que ciertamente se fue por todo lo alto, ya que se convirtió en la subida de tipos más agresiva en 24 años. Se cree que la decisión del Banco de Canadá ha marcado el destino de Washington, que para junio no tenía claro si el próximo aumento sería de 50 o 75 puntos básicos. Pero todo apunta a que será igual o mayor que el anterior. Sin embargo, esto se decidirá en la reunión de política monetaria del 26 y 27 de julio, en la que los especialistas de la Reserva Federal o Fed, por sus siglas en inglés, evaluarían la reacción del mercado y anunciarían el nuevo aumento. Realmente, necesitamos restaurar la estabilidad de precios, hacer que la inflación vuelva a bajar al 2%, porque sin eso no podremos tener un periodo sostenido de máximo empleo, dijo Powell al Comité de Servicios Financieros de la Cámara el 23 de junio, durante su segundo día de testimonio semestral en el Congreso. Esto, según el economista Gael Sánchez Smith, es poco probable, quien vaticina que ese piso muy pronto subirá al 3% o al 3,5%, ya que la inflación estadounidense, que se encontraba en 8,6% para el mes de mayo, en junio tuvo otro repunte de 9,1% interanual, convirtiéndose en el nivel más alto en más de 40 años. Sin duda, un duro golpe para el ciudadano de a pie. Comparando a Washington con Ottawa, mientras la tasa de inflación de Canadá alcanzó el 7,7% en el mes de mayo, también un máximo en 40 años, los pronósticos de julio del Banco de Canadá, publicados este miércoles, arrojaron que la inflación aumentará manteniéndose en torno al 8% interanual durante los próximos meses. Sin embargo, existe una diferencia marcada entre ambas sociedades, que ciertamente ahora están pasando momentos difíciles y que, dicho sea de paso, en muchos casos sus pueblos están al margen de las decisiones políticas tomadas por el alto gobierno de su país. Y es que el Imperio del Norte ha promovido una vida de derroche y consumismo, la cual considera que mantiene el motor de su economía, mientras que Canadá, ante una inminente recesión,
promueve la toma de medidas prudentes para sobrevivir airosamente el tema inflacionario. El costo será mayor si la elevada inflación persiste, dijo el organismo canadiense al presentar la impopular medida que apunta a controlar la inflación, pero que al fin y al cabo igual es sufrida por los más desposeídos y quienes durante la crisis sanitaria recibieron ayudas estatales para sobrevivir y ahora deben pagar porque, como sabemos, nada es gratis en Occidente. Pero mientras en Canadá la mayoría apuesta por invertir en el mercado inmobiliario y tienen una cultura de austeridad ante coyunturas como la que se avecina, la sociedad estadounidense, acostumbrada a ser más superficial, se ahoga en gastos superfluos ante un panorama que promete dejar unos cuantos en la calle y ante el invierno que se acerca. El combustible que detonó la respuesta inflacionaria de la mayoría de los países occidentales será más escaso y necesario que nunca. Nuestro pronóstico es de aterrizaje suave. Como dije, el camino hacia ese aterrizaje suave se ha estrechado, dijo McClem, quien fue copartícipe en la decisión tomada por el banco, agregando lo siguiente: esa es una razón importante por la que tomamos medidas más enérgicas hoy para adelantar las tasas de interés. Hablando de choques, hace un mes, Jerome Powell, quien hizo lo propio, pero en el país vecino, comentaba que la Fed todavía esperaba lograr un aterrizaje suave, aunque reconoció que sería muy difícil por la siguiente razón. Eso se ha vuelto significativamente más desafiante con los eventos en los últimos meses, particularmente el conflicto bélico, que está elevando los precios de la gasolina. Llama la atención el discurso ante la ciudadanía de ambos, en el que aseguran que se espera el llamado aterrizaje suave, pero acto seguido advierten que es casi imposible. Lo que se siente como una dulce mentira blanca para evitarle sufrimiento ahora a quienes, por desconocimiento, sufrirán luego aún más. Creo que el mercado va a estar nervioso por la posibilidad de más sorpresas alcistas en las subidas de tipos, dijo Doug Potter, economista jefe del BMO, Capital Markets o Reuters, ya que cada anuncio es más devastador que el anterior. Y como un perro que se muerde la cola, la reacción de los ciudadanos y las empresas ante una mala noticia puede empeorarla. En cuanto al pronóstico de crecimiento económico para este año, que se había establecido en 4,2% para Canadá, ya quedó en el olvido, bajando a 3,5%, y aunque parece ser mucho, se estima que para el 2023 se desaceleraría hasta llegar al 1,8%, antes de posiblemente tomar un respiro y aumentar el 2,4% en el 2024. El crecimiento más lento se debe, según el Banco de Canadá, a esto, en gran medida al impacto de la alta inflación y las condiciones financieras más estrictas sobre el consumo y el gasto de los hogares, ya que ante un panorama sombrío, una sociedad preparada para contenerlo reduce sus gastos, provocando una ralentización del crecimiento económico. En relación al mercado inmobiliario estadounidense, las rentas de alquiler aumentan a niveles récord que superan ampliamente la inflación. Así que eso nos indica que estamos frente a la especulación que conspira con agravar la situación, la cual se percibe un aumento entre 15% y un 20% interanual de media, según los datos oficiales, el cual está muy por encima de la inflación real, que, como dijimos, acaba de subir a 9,1%. Cabe destacar que el precio medio del alquiler que se maneja en el mercado estadounidense superó por primera vez los $2,000 al mes, y eso por dar una idea, pues siguen aumentando y depende mucho de la zona, ya que en Manhattan supera ampliamente los $4,000 por mes y en general hay aumentos de entre 15% y un 60% en los precios, variando por estados también. Recordemos que la secretaria de Tesoro del Imperio, Janet Yellen, a finales de junio, ya había notado la gravedad del asunto, ante lo que tuvo que ofrecer una disculpa por no haberle dado la importancia requerida. Creo que me equivoqué entonces sobre el camino que tomaría la inflación, dijo Yellen, al ser abordada sobre su comentario en el 2021, en el que indicaba que este fenómeno solo representaba un pequeño riesgo. Para Canadá,
La situación es similar ya que hay suficientes puestos de trabajo, producto de la preferencia por los empleos virtuales. Ya nadie está interesado en laborar por un sueldo mínimo, ya que, por ejemplo, el indicador de los costos de vivienda registró el mayor aumento en 34 años, subiendo 14,3% en agosto del 2021 respecto al mismo mes del año anterior y sigue en aumento, provocando impagos en familias responsables que quedan expuestas al desalojo, a menos de que el gobierno canadiense los califique para algún tipo de ayuda. Como los precios de la vivienda han aumentado tan rápidamente, empujando a más personas al mercado de alquiler, veremos una mayor presión de alza sobre los arrendamientos. Así lo sentenció Saad Wattieri, economista senior de BMO Capital Markets. En cuanto a los alimentos, ya hace meses que se nota cómo la población ha eliminado al mínimo las compras innecesarias, previendo un panorama de recesión que, según los expertos, podría llegar a final de este año. Así es como pasa lo impensable. Economías que solían ser envidiadas por el llamado tercer mundo, ya no lo son tanto. Con ambos dólares a la par del euro, y no precisamente por haber subido ante un panorama desolador que apenas comienza. Y como dice el economista Gael Sánchez Smith, durará al menos una década para fortalecerse y retomar su curso positivo. Claro, si Occidente no se aventura en otra empresa que los termine de secar por completo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.